Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que podamos ir a la carta de Santiago, al capítulo 1, Santiago 1, versículo 12 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Lo tienes ya? Bien. Importante que vengas con Biblia, que aunque solemos poner aquí el texto, que tú aprendas a buscar en la Biblia es muy importante. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, concupiscencias. Esa es la definición, malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual, ¿vale? Estamos hablando dentro del contexto de la palabra, en el que aprendemos que una persona que no tiene a Cristo, que alguien que no ha nacido de nuevo, es decir, que no ha rendido su vida a Jesús pidiéndole perdón por sus pecados, es una persona que, según dice la Biblia, está muerto en pecados y delitos. Pero cuando nosotros damos el paso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido pasados de muerte a vida. Eso es lo que tuvimos la oportunidad de ver el domingo pasado cuando participamos de los bautismos. Es decir, cuando es sumergida la persona es como que es enterrado, pero luego lo sacamos del agua, simbólicamente representando que es resucitado a una nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios interviene, porque Dios obra, porque Dios empieza a tomar control de su vida, y de eso se trata ser cristiano. Ser cristiano no es una cuestión de rótulos, es una cuestión de vida. El cristianismo es una forma de vida. Algunos hablan de la religión cristiana, y está bien, entendemos, porque no podemos evadir que tiene que ver con un aspecto religioso. Pero si no lo sabías, la palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a unir. Es decir, cuando el hombre vuelve a tener comunión o relación con Dios, entonces está empezando a vivir la verdadera religión. Ahora, si esa relación no existe, no hay religión que valga. Por eso no son nuestros eventos, no son nuestras acciones aquí dentro la que a nosotros nos marcan la diferencia. Está precisamente en ser y hacer lo que nuestra propia naturaleza e identidad nos lleva a hacer. Porque cuando uno es hijo de Dios, tiene la identidad de hijo de Dios, eso es un rótulo. Pero el hijo de Dios tiene que apoyar su identidad y respalda su identidad ¿en base a qué? En base a su naturaleza. Por eso es imposible ser hijo de Dios si no has tenido y no has recibido y no has buscado el perdón de pecados. Si no buscas a Jesús, tú podrás ser simpatizante de Jesús, pero no eres hijo de Dios, porque eso solamente lo puede dar Dios. Si tú te vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, es así. Dios, a los que creen en Él, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es tremendamente importante, porque cuando nosotros empezamos a formar parte de la familia de Dios, Dios empieza a manifestar sus planes y sus propósitos en nuestra vida. De hecho, eso es algo que durante todo este año estamos hablando. Propósito de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios, como tiene un propósito para el mundo, nosotros, como somos hijos, entramos dentro de ese propósito para alcanzar esos fines, el plan que Dios tiene para la humanidad. Ahí empezamos a ver por qué Jesús, cuando vino a mi vida, perdonó mis pecados, no me llevó a su presencia. Y porque todavía hay una parte del plan que se tiene que cumplir.
que Jesús necesita que nosotros estemos aquí. ¿Por qué? Porque eres tú el que le va a hacer testimonio al vecino, eres tú el que le va a hablar a tu familia, eres tú el que va a poder mostrar a través de tu naturaleza, de tu identidad, como dije recién, renacida, que Jesús existe. Que Jesús existe. Por eso durante este último tiempo, haciendo caso a la palabra que Dios le dijo a Jeremías, le dice en un momento determinado: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y estábamos viendo cómo realmente la identidad, la naturaleza requiere de nosotros una parte. Requiere tomar decisiones acertadas. Porque cuando tú, olvidándote de quién eres, olvidándote lo que Jesús hizo por ti, empiezas a vivir una realidad que es contraria a Dios, entonces tu vida no es útil para el propósito de Dios. Ya, pastor, pero yo vengo a todos los cultos, me da igual. Es más, hay pastores que no son válidos para el propósito de Dios, aunque sean pastores. Porque el simple hecho de yo estar aquí con un micrófono y hablándoos a vosotros y teniendo esa responsabilidad de pastorear el centro cristiano, aún así, o yo estoy cuidadoso y atento, o es que acaso el hecho de ser pastor me garantiza a mí que no voy a cometer errores, que no le voy a fallar a Dios, o que me voy a alejar del propósito de Dios. Y entonces, claro, mirad, hay una realidad que es espiritual. Yo sé que hay personas que le echan la culpa de todo lo que le pasa al diablo. Yo alguna vez lo he dicho en broma, algún día nos vamos a encontrar con el enemigo aquí diciendo: pastor, yo quiero decir algo, yo no tengo la culpa de la mayoría de las cosas que le pasa a estos. Porque a todos le echamos la culpa al diablo. Y hermano, ¿por qué engañaste a tu esposa? Es que el diablo, qué malo que es el diablo asqueroso. Pero el que engañó a la esposa fuiste tú, ¿o no? No, es que, ¿por qué le contestaste así? ¿Por qué maltrataste a esta persona de esta forma? Es que el diablo ahí provocó una rabia y sentí que mi mano se levantaba y no sé qué me pasó y le solté el cachetazo. Todo es la culpa del enemigo. Mirad, el enemigo es muy sabio y sabe nuestras debilidades. Por eso cuando nosotros hablamos de no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, empezamos a darnos cuenta que hay muchas veces que se cede en un montón de cosas que sabemos incluso que están mal, pero que en momento determinado no podemos resistirla. Eso se llama tentación. Cuando te llega ese impulso, ese deseo de hacer algo, porque la tentación puede ser buena o mala. Tú puedes ir por la calle y ver a una persona necesitada y tener la tentación de ayudarle. Es un impulso que tienes, ¿verdad? Y le ayudas, ¿o no? Tú ves a alguien necesitado, qué sé yo, aquí los ujieres arreglando las sillas y sientes el impulso, la tentación de ayudarles. Hay otros que dicen: ay, no, resisto la tentación, y se van y no ayudan en nada. Pero bueno, hay una tentación que es buena, ¿vale? Pero claro, la que afecta nuestra vida es esa tentación, ese impulso que surge para llevarnos a hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando nosotros claudicamos a la tentación, entonces nosotros estamos estropeando la naturaleza de Dios en nosotros. La imagen de Dios en nosotros, nosotros la estamos estropeando. Algunos se preguntan: ¿pero cómo puede ser que esta persona durante tanto tiempo se mantenía correctamente y de repente parece que de un día para el otro se volvió loca, se volvió loco y se puso a hacer cosas que nunca antes las había hecho? Bueno, en la palabra encontramos la respuesta a muchas de estas cosas. Por eso cuando leo Santiago capítulo 1, verso 12, empiezo a encontrar la respuesta a algunas situaciones que pasan en mi vida y que pasan en la vida de todos. Por eso hoy yo quiero que nosotros entendamos que si no somos capaces de vencer la tentación, no seremos capaces de cumplir con el propósito de Dios. Porque la tentación
es algo que el diablo aprovecha. Y ahí tenemos que ver por qué lo aprovecha. Conocemos a Satanás como el tentador. Bueno, sabremos por qué él se convierte en el tentador y por qué le da resultado las trampas y las tentaciones que a algunos les vienen a la vida. ¿Por qué le da resultado? Y bueno, aquí lo explica la palabra. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es de dónde nace la tentación. Generalmente miramos hacia afuera. La tentación viene del diablo, la tentación viene del mundo, la tentación viene de los medios de comunicación. No, aquí la palabra me dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque alguno dice, ay, es que Dios me puso en esta tentación. Perdóname, Dios no te va a someter a la tentación. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y entonces viene el versículo 14 y nos empieza a aclarar de dónde sale ese impulso de hacer algo que no está bien, que incluso sabemos a veces que desagrada a Dios. ¿De dónde nace? Dice, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Por sus propios malos deseos, que lo arrastran y lo seducen. Es decir, hay algo dentro nuestro que nos arrastra y nos seduce. Esos son nuestros propios malos deseos. Pero tenemos que aclarar, malos deseos en relación a qué, en relación a Dios, en relación a su palabra. Viene Dios y dice, mira, sin santidad nadie me verá. Es decir, por mucho que hagas, te esfuerces y demás, si no vives en una vida de santidad, no vas a ver mi gloria, no vas a llegar a la vida eterna. Lo sabemos. Pero llega el momento y viene el adulterio. Llega el momento y viene la pornografía. Llega el momento y viene el perder el control por culpa del alcohol. Y entonces todas esas cosas, ¿de dónde han salido? Que el diablo es muy asqueroso. Mira, yo te voy a decir algo. El diablo es el rey de los asquerosos, ¿vale? Contra él peleamos. Lo que pasa es que él se aprovecha porque él sabe de nuestra debilidad. Conoce nuestra naturaleza. Conoce y sabe algo. El diablo sabe que toda la humanidad está marcada por el pecado. Entonces, cuando el pecado mora en nosotros, entonces Él tiene la oportunidad de poder engañarnos. Ahora bien, dice la palabra que cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Esos malos deseos han surgido y surgen como consecuencia de haber experimentado cosas que no son agradables. Cosas que no son agradables a Dios. Yo te voy a decir algo y para que me entiendas un poquito. Nadie es tentado en aquello que no anhela, que no desea o que no es una necesidad. Aquel que nunca en la vida se ha drogado, aunque le pongas droga delante, difícilmente caerá en la tentación. ¿O me equivoco? Aquel que nunca ha maltratado a nadie, difícilmente caerá en la tentación de maltratar a alguien. Aquel que nunca ha sido infiel, difícilmente caerá en la tentación de la infidelidad. Porque esa práctica de pecado, esa vida que nosotros hemos llevado sin Cristo, es la vida que va marcando nuestro corazón. Por eso es tan importante las nuevas generaciones. Tratamos de enseñarles, de sembrarles, pero ellos un día, nuestros hijos, experimentarán, harán, tomarán sus decisiones y ellos marcarán su vida también. Y esos serán las puertas, como solemos decir, las posibilidades, las alternativas que el enemigo va a tener para tentar. Aquel que ha probado la pornografía. Fijaos que incluso los científicos han, ¿cómo os digo? Han descubierto que cuando hay una hormona que produce placer en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿vale?
Y entonces esas hormonas que producen excitación, que producen un cierto bienestar, son las que generan también un deseo, un anhelo. Y cuando tú dejas a una persona solita, empieza a fluir y a aflorar lo que hay en su corazón. Te voy a poner un ejemplo de la Biblia. El rey David, cuando pecó con Betsabé, nosotros empezamos a analizar y David era un hombre que le gustaban las mujeres. Le gustaban las mujeres. David, a pesar de la edad que tenía, él tenía eso, que veía mujer que veía, y como era el rey, entonces cuando la ve a Betsabé, ¿cómo la vio a Betsabé? La vio trabajando en medio del campo, toda sudada, llena de polvo. No, la vio desnuda, bañándose y dijo, uy, la vecinita. Y entonces David dice, uy, 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 uy. Los ojitos le empezaron a dar vuelta. Y aquí tenemos que hacer algo. Bueno, si no sabes la historia, David, esta mujer estaba casada, como él era el rey, aprovechó su poder, su autoridad para poder enviar a su esposo, al esposo de Betsabé, a la guerra para que lo mataran y él quedarse con ella. ¡Ay, qué terrible! Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Este hombre, ¿no dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios? Claro, porque una cosa no quita la otra. Tú puedes amar mucho a Dios, anhelar las bendiciones de Dios, pero si tienes debilidad en tu vida, esas debilidades son las puertas que el enemigo va a utilizar para que tú caigas. Aquel que nunca ha experimentado una borrachera no tiene problema con el alcohol, pero aquel que ha tenido un problema muy grande con el alcohol y las borracheras y demás, es que no puede entrar a una cafetería, a un bar y pedirse una cerveza, aunque sea sin alcohol. Y uno dice, no, pero es sin alcohol. Sí, pero el sabor, el sentimiento, la emoción, ay, qué fresquita el vaso. Y empieza. Y una cosa lleva a la otra. Y entonces empezamos a ver que muchos no pueden resistir ser como los demás, es decir, se convierten al mundo porque no pueden resistir la tentación del mundo. Y Satanás sabe muy bien que como todos tenemos debilidades, como todos somos gente, aunque hayas nacido en el Evangelio, y dice, no, yo soy no, creyente de cuna, que se dice, ¿no? Que nací en el Evangelio, ¿y qué más me da? ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido? No, pues entonces necesitas eso, porque de lo contrario, tarde o temprano, ¿o es que acaso es una novedad que muchos cristianos hoy día no estén alabando, glorificando a Dios porque están en el mundo, perdidos por ahí en el pecado? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Y sencillo, cedieron a la tentación. Y entonces la tentación se convierte en un problema, pero es un problema que tienes tú. Cuando nosotros vemos a la tentación como un problema ajeno, siempre tratamos de echar la culpa a los demás, pero hoy tienes que tú ser consciente que tú tienes una debilidad y que la tentación va a venir por tu culpa. Porque nadie te va a tentar, el enemigo no va a perder el tiempo en tentarte en algo que no sabe, o mejor dicho, que él sabe que no vas a hacer, que no vas a ceder. No lo va a hacer. No pierde el tiempo, no es tonto, hermanos. Él sabe que si tú tienes una debilidad, y encima tienes cierta tendencia, por eso es tan importante, cuidadito con lo que hacemos en privado. Porque a veces parece como que uno está solito en la habitación y está rodeado de demonios tomando nota. Diciendo, oh, mira las paginitas que ve el hermano. Ah, este lo tengo en mis manos. Uy, mira la hermanita cómo habla cuando está en privado. ¿Te has enterado? Chismosa la hermana, la reina. Oh, despelleja al hermano, a la hermana, al pastor, la pastora. Y como no le alcanza, despelleja a los pastores de otra iglesia. Por las dudas. Y uno dice, ay, pero... Y ahí está el enemigo tomando nota y dice, oh, este tiene esta debilidad. Mira, no puede controlar la lengua. Es un chismoso, es un criticón.
Este saca faltas, nunca es capaz de ver algo positivo. Y entonces el enemigo toma nota. En cuanto a las relaciones, igual. Míralo, este está peleado con todo el mundo. Viene a la iglesia, quiere ser, no sé, líder, ayudar a otro, consolidar. Y fíjate, no se habla con la madre, no se habla con los hermanos, no se habla con la hija, ni con el hijo. Se mira al espejo y ni se habla. O sea, está hasta enfadado consigo mismo. Es que algunos son así. Van enfadados con todo el mundo. Y claro, todas estas cuestiones de nuestra debilidad son las consecuencias de todo lo que nosotros hemos cedido como autoridad. Porque cada vez que nosotros practicamos el pecado, cedemos una autoridad. Es decir, nosotros perdemos un poquito de autoridad cada vez que nosotros practicamos. Es decir, sabiendo conscientemente que está mal y nosotros lo hacemos, entonces algo está perdiéndose en nuestra vida. Y entonces es imposible que nosotros podamos cumplir con conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te conviertas a ellos. Por eso esconden, algunos camuflan, que no se entere el pastor, que no se entere la pastora. Oye, a ver, me voy a ir a la discoteca el sábado y me voy a poner una gorra, unas gafas, porque si me ve alguien que no me vean, porque después parece como que el pastor lo sabe todo, como que el pastor tiene cámaras por todos lados. Que no, hermano, yo no estoy predicando por ti, yo estoy predicando en base a la palabra y estoy predicando en base a una problemática que nosotros tenemos como seres humanos, como personas, porque si tú no entiendes que el problema está en ti, nunca vas a salir vencedor de la tentación. Tú tienes un problema. Yo tengo un problema. Nosotros tenemos un problema. Vamos a conjugar el verbo. Vosotros tenéis un problema. Ellos tienen un problema. Vale. Toda la conjugación, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y todos tenemos un problema, porque el pecado está morando en nuestra vida. Y entonces tenemos que espabilar, hermanos, ¿o no? Tenemos que ser de los que espabilan, porque, claro, la tentación en realidad es el inicio de todo. Ser tentado no es pecado. El problema es lo que pasa luego con la tentación. Dice aquí en el versículo 15, estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado. Y el pecado, una vez cometido, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos malos deseos se convierten en un pensamiento. De repente, qué sé yo, si has tenido problemas y estás ahí atadísimo y tienes un montón de puertas abiertas con la pornografía, inevitable que cuando pase una mujer por la calle no puedas concentrarte, y algunos están así, te están hablando y están. Y a algunos yo le he tenido que decir, hermano, hola, 1, 2, aquí está, sigue mi dedo, ¿no? Porque no lo pueden resistir. Ahora bien, una cosa es la tentación, pero otra cosa es tener ese pensamiento provocado por la tentación, porque algunos han visto sin querer algo, han participado de algo, inmediatamente llevan todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo y entonces, ¡pum!, se acabó el problema. Pero otros no, empiezan a recrearse en ese pensamiento. Con el calor que hace, que bien me vendría una cervecita bien fría. Y uno dice, pero un pensamiento se convirtió allí, un mal deseo, se convirtió en una idea. Ese pensamiento que no era propio se empieza a materializar en una idea y esta idea es la que nos lleva a la acción, que es la consumación del pecado. Y entonces cuando se consuma el pecado hay muerte espiritual y no hay vuelta que darle. Y entonces tenemos que entender los momentos en los que nos encontramos. Yo no sé, a lo mejor tú te encuentras en el momento en el que estás muerto espiritualmente porque cedes continuamente. No hay capacidad de resistencia, no hay capacidad de pelea, no tienes capacidad por ningún lado y siempre cedes y te viene cualquier sentimiento y se convierte en una idea. Y así pasa con todo, hermanos, con todo. Con todo. Mirad, el enemigo conoce
por poner un ejemplo, la rebeldía que hay en el corazón de algunos. Y entonces no necesita complicarse mucho. Con que siembre un pensamiento de, a ti no te manda nadie. ¿Quién se ha creído que es este o esta para que te diga lo que tú tienes que hacer? Eso ya prende como una idea. Y vienes todo envalentonado, ¿no? Al responsable le llaman. Aquí. ¿Qué te has pensado? ¿Que soy yo? ¿Que para aquí? ¿Que para allá? Y tú dices, ¿de dónde sale todo eso? Empezaste a darle vuelta a la cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que eres un rebelde, una rebelde, y te calientas rápido. La cabeza se te calienta rápido. Entonces dice, te viene el responsable y te dijo algo que no te gustó y ya reaccionas. ¿Por qué? Y viene el enemigo. Uy, ¿cómo te lo dijo? Fíjate, te está manipulando. Oh, mira, y tú con lo que vales, con lo que eres. A ti no te valoran, a ti no te... En esta iglesia mejor vete a otra porque esto es lo peor que puede existir. Y algunos van y así lo manifiestan. Al pastor, a lo que fuera. El otro día escuché que alguien dijo, estando por aquí y demás, ay, qué dolor. Dice, prefiero que mis hijos estén en el mundo a que estén en el centro cristiano. Sí, yo también digo, cuánta ceguera. Pero claro, ese es el resultado de haber cedido. Y eso no es nuevo. ¿Por qué? Porque eso el enemigo sabe que está allí. Entonces te siembra pensamientos que se convierten en ideas, estas ideas en acciones, y luego las ejecutas y tomas la decisión y dices, se acabó, yo no sigo por aquí. Qué importante es saber resistir la tentación, ¿verdad? Entonces, bien, sabemos de dónde viene, pero claro, ¿hasta dónde puede llegar la tentación? La tentación, hermano, no es ese impulso que te domine. No. Aquí la palabra nos habla. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10. A mí me alienta mucho este texto. Capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aleluya. ¿No te alegras de esto? Pues no se nota. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis, ¿qué cosa? Soportarla. Gloria a Dios. Dile al que tienes a tu lado, se puede soportar, se puede resistir la tentación. Anímale. Porque parece como que estamos obligados a ceder a la tentación. No estamos obligados a ceder a la tentación. Dios nos dice, hay un límite. Por eso toda tentación que nos viene, si nos viene, es porque somos capaces de resistirla. ¿Me estás entendiendo? Y estoy hablando en el contexto de hijo de Dios, Porque si tú no tienes, y ahora lo vamos a explicar un poquito más, la ayuda de Dios, por eso dice, ninguna tentación viene a tu vida, te sobreviene si no es humana. Dios es fiel y no dejará que seáis tentados. Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, porque Dios es fiel. Ahora, si tú no estás bajo la cobertura de ese Dios fiel, estás a expensas de cualquier tentación y de cualquier acción que pueda surgir en tu vida. Qué importante es entender que Dios es nuestro cuidador y Dios marca el límite. Y si tú estás sometido a una continua y permanente tentación, es porque Dios entiende y comprende y sabe que esa tentación tú la vas a poder resistir y salir victorioso en medio de esa tentación. Y entonces de este texto aprendemos que no hay ninguna tentación que no sea humana, que no tenga que ver con nuestra naturaleza.
Las tentaciones a obrar. Estamos hablando dentro de la cordura, ¿vale? Dentro de lo que es lo normal. Hay gente que dice, no, he sentido la tentación de salir volando y salté desde un quinto porque pensé que me iban a salir alas, iba a volar. Bueno, esas personas no entran dentro del razonamiento normal. Hay que tratarlas de otra forma, ¿vale? Y entonces ahí está también Dios obrando. Pero nosotros, en el día a día, si tienes la tentación de engañar a tu esposa, que sepas que esto es humano. Ay, bueno, entonces le puedo engañar. No, el Señor te dice que aunque es humano, Dios te puede dar la victoria en medio de tu tentación. Es muy diferente. Si te llega la tentación de ver pornografía, que sepas que Dios tiene la capacidad de poner el límite y saber que si esa tentación te está viniendo, Dios sabe que tú puedes ser capaz de vencerla. Y esto es algo que tienes que tenerlo en cuenta. Todo hijo de Dios tiene la capacidad de resistir la tentación. Todo hijo de Dios tiene la capacidad de resistir la tentación. Mira al que tienes a tu lado, tú dile, hermano, Dios te da la capacidad para que usted resista. Usted tiene que resistir, díselo. Aquí no hay trampa. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ayuda proveyendo una salida. Gloria a Dios. Dios provee la salida. No te la tienes que inventar tú. No tienes que ser tú el que ve un plan, ¿verdad? A ver cómo lo puedes hacer. Es Dios. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el límite? El límite es humano, pero a la vez está marcado por lo que nosotros podemos llegar a resistir. Quiere decir que toda tentación que nos viene y Dios la permite porque sabe que esa tentación nosotros la vamos a poder resistir. Y algunos dicen, ¿por qué Dios no me libra de la tentación? Porque si Dios nos libra de toda la tentación, no somos probados en cuanto a nuestra fidelidad. Amén, fidelidad. Y eso es lo que a algunos les falta, fidelidad. Si yo no tengo la opción de escoger, no soy libre. Adán y Eva tuvieron la opción de escoger comer del árbol del bien y del mal o no comerlo. Y ellos decidieron comerlo. Y todos tenemos en nuestra vida ese sello de Dios que nos da la libertad de decidir. Por eso Dios no te va a quitar la tentación, pero sí te va a dar la salida de esa tentación. Dios no te va a quitar, no nos va a quitar la tentación, pero sí nos va a mostrar que hay un límite, que no va a venir una tentación que nosotros no podamos resistir. Amén. Porque Él sabe cuál es nuestra debilidad, porque Él sabe que el problema lo tenemos nosotros aquí. Es mi problema. Haz así y di, es mi problema. No es el problema del hermano, la hermana, no el pastor, es que el pastor si predicara mejor ya me libraría. No, es tu problema. El día a día lo vives tú contigo mismo, lo sabes, ¿no? ¿Sabes quién se acuesta contigo todas las noches y se levanta contigo todas las mañanas? Tú. Y algunos dicen, también mi esposa, sí, pero no siempre. Cuando te manda el sofá, no. Esas son cosas, son mitos urbanos que la gente que no conoce a Cristo lo vive. Espero que ninguna hermana mande al hermano al sofá. Que eso ya no es tentación. Entonces, claro, nosotros decimos, vale, Señor, tú pones el límite, me das la salida, pero ¿dónde está esa salida? ¿Cómo sé yo cuál es la salida a la tentación? Que ese es el problema. Porque cuando viene la tentación, primero que nos pilla fuera de... No estamos, ¿verdad? No estamos así de repente caminando por la calle y vemos un demonio que viene con un cartel que dice tentación, tentación, tentación. Y entonces te preparas. No, te viene cuando menos lo esperas. ¿Es así o no es así?
Y entonces dice Mateo 26, 41, fíjate, velad y orad para que no entréis en tentación. Qué sencillo, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. La carne es débil. Jesús está diciendo, velad y orad. Dos cosas fundamentales. Tú tienes que conocerte a ti mismo y saber lo que provoca en ti un deseo a faltarle o a fallarle a Dios. No puedes decir que la tentación es algo que nunca lo has vivido, experimentado y que no te produce nada. Cuando te surge ese impulso interno para hacer algo que no agrada a Dios, eso es una tentación. Y entonces dice, velad, es decir, tenéis que estar atentos. Aquel que anda relajadito, aquel que piensa que no pasa nada, es el que se pone a ver una película y ve todas las escenas que no debería ver. Ese es el que anda relajadito, no está velando. Aquel que no vela es aquel que, sabiendo que tiene un problema de la murmuración, se junta con los murmuradores y hacen reuniones, como las de Tupperware, ¿no? En lugar de vender Tupper, se juntan allí ¿para qué? Para cotillear. No están velando, no están atentos. Algunos son invitados a lugares donde saben que no deben estar, pero ceden y van. Algunos participan de conversaciones que no deberían participar porque saben, se conocen así. Entonces no están atentos, no están velando, no están velando, no están prestando atención. No, es que me han invitado a la discoteca y no le puedo decir que no. Mentira, porque toda tentación uno la puede resistir. Claro que sí le puedes decir que no. Lo que pasa es que tú tienes que saber cuáles son tus debilidades para velar por ello. Porque si tú no sabes, te van a meter goles por todos los lados. Y luego, insisto, no le eches la culpa al otro. Es tu responsabilidad. ¿Me entiendes? Es nuestra responsabilidad. Por eso dice, velad y orad. Una cosa es estar atento y otra cosa es mantenerte ¿en qué? En una comunión, en una relación diaria con Dios. Cuando nosotros oramos, por eso es tan importante no solamente pasar tiempo con Dios para pedirle cosas. Bueno, si le pides, también pídele que te dé capacidad para resistir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, nuestra falta como nosotros perdonamos a los demás. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes ceder ante el tentador, dicen otras versiones. Mas líbranos del mal. Vienen los discípulos, maestro, enséñanos a orar. Pues bueno, que sepas que tienes que tener gratitud a Dios, que tienes que saber que hay una serie de problemas a los que te vas a enfrentar. Vas a ser sometido a tentación. Pues tienes que pedirle a Dios, Señor, líbrame, capacítame, dame unción, dame poder. Y entonces ahí el poder de Dios empieza a manifestarse. Y esto es lo segundo que nosotros tenemos que hacer para salir. Acudir a Dios, velar, saber que nosotros somos débiles. Señor, soy débil, soy débil. ¿Qué hago yo con esta mujer solo? ¿Qué hago yo con esta mujer en esta situación? No, da igual que seas el pastor el que quiera. A veces pasa, entran a mi despacho y me dicen, ¿cierro la puerta? No, déjala abierta. ¿Por qué? Porque yo no sé quién entra a mi despacho. Y a lo mejor quien entra a mi despacho entra como respuesta de una tentación. Y fijaos cómo obra la tentación que te enceguece. Te enceguece. Porque puede, qué sé yo, a lo mejor alguna mujer dice, ay, voy a hablar con el pastor. Uf. Señor, líbrame de la tentación. No vaya a ser que esta mujer empiece a hacer cosas raras. ¿Dónde está mi esposa? Flavia, vente conmigo. Ahí está. Hermanos, es que es así. Oh, qué débil el pastor, débil. Qué listo. Porque tengo que velar por los demás. Aunque tú no tengas esa tendencia, puede que el otro sí la tenga.
Y a veces somos tan torpes. Y hermano, ¿cómo es que te quedas hasta tantas horas o vas y aceptas ciertas cuestiones y demás? No, pero si yo lo veo, somos amigos, amigos. Eso es lo que tú piensas. ¿Y el otro qué piensa? A lo mejor te está mirando con ojos golositos. Y dices, ¿me entendéis? Y entonces cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, velamos, oramos y entonces lo que hacemos es pedirle a Dios, porque cuando nosotros oramos en esto es pedirle a Dios que el poder de Dios se manifieste para cambiar nuestra naturaleza. Te digo, con el paso del tiempo, a medida que tú te ejercitas en la victoria sobre la tentación, cada vez la tentación tiene menos efecto y menos fuerza sobre ti. No es lo mismo cuando recién te conviertes al Señor y llegas a los caminos del Señor y que tienes en la cabeza un montón de cosas a después de 10 años. Si después de 10 años tienes el mismo problema que al inicio, es que no has sabido pelear contra la tentación. Y entonces dice la palabra, Hebreos 2:18, precisamente porque Jesús mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y entonces el poder de Dios se manifiesta, ¿saben qué? En la sabiduría que te da para huir de donde tienes que huir, para no meterte donde no te tienes que meter, para no hacer ni hablar lo que tienes que hablar, pero a la vez te da una capacidad espiritual donde no barajas otra posibilidad que no sea agradarle a Dios, que no sea obedecerle a Dios. Porque algunos dicen, bueno, qué sé yo estoy así, empecé a tontear con la compañera de trabajo porque en casa nos llevamos mal. ¿Sabéis por qué empiezan a tontear con la compañera de trabajo? Porque en el fondo no quieren seguir con la esposa y entonces empiezan a tontear a ver si hay un plan B. Y yo te voy a decir algo, en el Señor no hay plan B. En el Señor está la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra nos lleva a que algo que está vigente, eso hay que respetarlo hasta que la muerte lo separe. Y si no, y si se rompe, y si se deshace, que no sea porque el Hijo de Dios o la hija de Dios ha tomado la decisión tonteando y cediendo a la autoridad o a la tentación que el diablo le ha puesto, porque en el fondo está ese anhelo, está ese deseo en el corazón. No aguanto a mi esposa, me voy a buscar a otra. Pues hermano, si usted no aguanta a su esposa, tiene que ir al que tiene poder para bendecirle, para ayudarle, para darle amor por su esposa, para bendecirla. Y si ella no responde, usted tendrá que seguir bendiciendo, insistiendo. Pero ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. No nos engañemos, hermanos. Muchas de las cosas que se hacen buscando camuflar espiritualidad, una falsa espiritualidad. Todo lo que los demás quieren hacer en contra nuestra no nos da a nosotros autoridad para responder igual. Por eso la palabra nos dice, el que te maldice, tú bendícelo. Si a ti te engañaron, te hicieron daño, lo que fuera, tú no tienes por qué caer en eso. Tú no tienes por qué responder igual, porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, que tienes la autoridad, el poder de Dios, que Jesús fue tentado, dicen todo, pero no se halló pecado en él. Y entonces Él tiene poder para ayudarte. ¿Cuál es tu problema? Yo te ayudo. Y entonces cuando vamos a Dios y oramos, no vamos como, ay Señor, Señor, apártala de mi lado. No, el Señor te va a decir, es que no la voy a apartar de tu lado. Te voy a dar poder para no ceder ante la tentación. Es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Mientras suben los hermanos de la alabanza, yo quiero cerrar este tiempo de mensaje haciendo ver, hermanos, que la victoria sobre la tentación produce gozo, produce bendición, produce autoridad espiritual para cumplir el propósito de Dios. Empezamos leyendo en el capítulo 1 de Santiago, verso 12. Dichoso, feliz, bienaventurado el que resiste la tentación. No el que no tiene tentación, el que la resiste. Y esta palabra es la misma que se utiliza cuando
En el Evangelio, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo diciendo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Algunos tienen el concepto de voy a resistir y aguantan. Ay, que me pegue, que me quede. No. Resistir al diablo es plantarle cara con la autoridad de Jesús. Resistid al diablo y huirá. Quiere decir que cuando el diablo viene como un león rugiente, ¿sabes qué? Yo rujo más, porque el león de la tribu de Judá está conmigo. Porque no me voy a achicar ni me voy a amedrentar contra lo que el diablo quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario Cristo le venció y me hace partícipe de esa naturaleza. Dichoso, feliz, bienaventurado el que soporta, el que resiste. Me gusta es más esta palabra, porque alguno el que soporta, ahí tengo que soportar mi cruz. El que resiste la tentación, el que le planta cara, el que le dice a la tentación: no. Dios me ha dicho que si me viene esta tentación es porque yo la puedo resistir, porque la puedo vencer. Entonces la voy a vencer. Y la voy a vencer con la ayuda de Dios. Y voy a orar a Dios. Y voy a pedirle a Jesús que me ayude. Y que me dé la unción. Y que me dé el poder. Y que me dé la autoridad para salir victorioso. Porque cuando soy victorioso, soy feliz, soy gozoso. Me siento bienaventurado. ¿No te ha pasado que te ha venido una situación, una tentación y has salido victorioso? ¿Cómo te sientes? Te sientes bendecido. Te sientes gozoso y dices: ¡ah, gloria a Dios! Algunos se van al otro extremo y dicen: y ahora voy a buscarlo yo al diablo. No, tú no te metas en jaleo. Tú deja que el Señor vaya obrando y permitiendo lo que tenga que permitir. Porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. A ver, yo te digo, ¿cuándo vamos a recibir esa corona? En esta vida no, la vamos a recibir, ¿sabes dónde? En la presencia del Señor. Una corona, es decir, un premio a los que han vencido, a los que han soportado. Por eso hay un gozo de decir: Señor, he estado 30, 40, 50 años en esta tierra y llega el último momento de mi vida y yo me mantuve fiel, no cedí a la tentación, ni por anhelo, deseo personal, ni por necesidad. No, Señor, yo me mantuve fiel a tu palabra. Tú me ayudaste. Por eso, Señor, cuando esté en tu presencia, me espera una corona. Una corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto es algo importante. Si tú no amas más a Dios que a tus deseos, que a tu pecado y demás, nunca buscarás ser libre y victorioso de esto. Jesús experimentó la victoria sobre la tentación. Cuando en el capítulo 4 de Lucas nosotros vemos, a partir del verso 13, vemos que el Espíritu Santo lo lleva al desierto a Jesús y Jesús empieza a ser tentado por el diablo. Recordad, 3 tentaciones tuvo y demás, pero no me voy a detener en eso. Dice la palabra en el capítulo 4 de Lucas, versículo 13, que acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta la siguiente ocasión. Se alejó por un momento. Jesús venció. Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, salta, tírate, que va a mandar a sus ángeles. Dice: al Señor no tentarás, al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, convierte. ¿Tienes hambre? 40 días de ayuno y oración. Entonces ahí viene ante la necesidad. ¿Tienes hambre? Haz una piedra que se convierta en pan. Y dice Jesús: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces viene el diablo y dice: Jesús, ¿para qué has venido? Yo sé que has venido para recuperar la tierra, porque la tierra se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Y entonces lo lleva al alto de una colina y le muestra todos los reinos de la tierra. Y viene Satanás y le dice: ¿ves todos estos reinos? Son míos. A mí me los han dado. Y yo se los doy al quien quiero. ¿Los quieres tú? ¿Para qué vas a pasar por la cruz, Jesús? Esa es la voz de la tentación. ¿Para qué vas a pasar? Jesús venía con el anhelo de restaurar todo, pero no de esa forma. Póstrate, adórame y yo te los doy. Al Señor, solamente al Señor adorarás y solamente a Él servirás.
y andaba en el poder. Y entonces, después de esa tentación, dice que acabadas esas tentaciones, el diablo se alejó porque no pudo con Jesús. Pero dice el verso 14, Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y era admirado por todos. Después de la tentación y la victoria viene la consumación del propósito. Dios no puede usarte, usarme, usarnos si nosotros no somos capaces de salir victoriosos ante los peligros que están en nuestra vida y que nos rodean y que nos llevan y nos van a llevar a perder de vista el propósito último. Por eso Jesús no empezó su ministerio sin haber sido probado también, sin haber sido tentado, sin haber sido allí puesto en una situación en la que Él tenía que responder en base a su necesidad o en base a su anhelo. Venció, y el poder de Dios empieza a fluir también a través de su vida. Yo no sé qué quieres de tu vida, no lo sé. Yo lo único que sé es que Jesús no empezó su ministerio sin pasar y terminar en victoria. Y nosotros necesitamos salir victoriosos de todas estas cuestiones, recordando que esto es un problema que tenemos todos. No estás exento o exenta de este problema. Así que yo quiero que hoy nosotros podamos, mirando a Dios, decirle a Dios: Señor, yo quiero velar y quiero orar. Quiero acudir a ti porque eres la fuente de poder que me va a ayudar. Señor, yo acepto que la tentación es parte del día a día, pero no acepto la derrota ante la tentación. Acepto, Señor, que soy débil, pero también acepto que cuando tú estás conmigo, realmente el poder tuyo puede fluir en mi vida. Esto es el día a día, pero depende de ti. Depende de ti. Hoy, después de este mensaje, puede que cuando salgas seas tentado o seas tentada. ¿En qué vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Es que yo tengo la necesidad de comer, por eso miento. No, es que yo tengo la necesidad de pagar el piso, por eso robo. No, tus necesidades ríndelas a Dios y deja que Dios obre, porque no vas a ser tentado más de lo que puedas resistir y soportar. Ahora hace falta sabiduría en ello. ¿Qué? Buena siesta, ¿eh? 3 años llevamos ya sin campamento. Mírame. 3 años sin campamento de jóvenes, Samuel. 3 años sin campamento de jóvenes. ¿Qué es eso? Bro, ¿me has traído hasta aquí para decirme eso? Si estamos teniendo los congresos, tío. Ya, y el Señor se mueve igual, pero somos jóvenes y necesitamos más. Necesitamos convivir y relacionarnos y estar fuera de casa un poco. ¿Pero y la acampada? Y sí, está bien. ¿Y por qué no las dos a la vez? A ver, tienes razón. ¿Pero tenéis dinero para pagarlo? Sí. No.
pero tenemos muchas ganas. Así que vamos a hacer películas, y vamos a hacer comida, y vamos a vender cosas, y vamos a ahorrar un montón para que pueda ser posible. ¿Qué? Venga, va. Venga, va, te desato. Mi nombre es Romina Alejandra Ruiz de Aragón. Yo tengo 12 años y me gusta mucho dibujar y cocinar. Un día yo estaba dibujando y quería unos marcadores y le pregunté a mi mamá si me podía comprar, pero ella dijo que no podía porque no tenía dinero. Hoy nos dieron unas cajas y eso me hizo sentir muy emocionada. Cuando abrí la caja y vi que tenían estos marcadores, me sentí muy emocionada porque vinieron cosas que yo nunca pude tener, pero ahora, gracias a Dios, tengo. Yo aprendí de Dios a través de la cajita. Oré hoy para que Jesús entrara en mi corazón. Y estoy muy agradecida con todos, con Dios, con ustedes por traerme esta cajita. Soy Omar, pero los chicos me llaman Papá Omar. Puedes venir con nosotros. ¿Con vosotros? Sí, a casa hogar. No soy una canguro. ¡Que acabo de fregar el suelo! Beca, no pretendas que los niños de la calle aprendan modales en un día. Tú has tenido 20 años, Omar. Escuchadme todos, en unas horas llegará una gran tormenta a la costa que caerá aquí. Así que cuando acabemos de comer podemos ir a colocarlos alrededor del edificio para evitar inundaciones. Somos huérfanos, no idiotas. Puede que Dios haya querido meter a todos los niños sin suerte en una casa para aplastarlos a la vez. Oye, Gecko. Podría llegar a ser la mayor tormenta que hayamos visto en muchos años. ¿Cuánta comida nos queda? ¿Para una semana? Me llamo Capitán Wade Malloy y soy el único que ha ganado 2 veces el torneo Bisbee's Black and Blue. El mayor torneo de pesca. Equipos de todo el mundo compiten por millones de premios. Lo siento, pero tú no puedes apuntarte en esa lista. Y sí, formo un equipo con un pescador local para poder participar. Dios, ni siquiera hace falta que sea un pescador. ¿Con ellos? ¿Unos críos? Este es el trato. Tú y 3 de tus huérfanos menos pesados subiréis a mi barco mientras dure la competición. Y cuando haya ganado, dividiremos el premio a 80-20. ¿Comprendes? Ahora ya sé por qué me abandonó mi madre. Dios, no empieces. Para que le ayude a ganar este torneo. Sí, por supuesto. ¡Allá vamos! ¡Ha picado! Nunca tuvimos una oportunidad. Pero tenemos que intentarlo. Si deseas solicitar el certificado de donativos para tu declaración de la renta, escanea el siguiente QR o accede al apartado de donativos en www.ccpamplona.com. Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia.
Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.